Y vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Amante Dios, una vez más, Señor, clamamos a ti, reconociendo, Padre, que no somos dignos de exponer tu palabra. No somos capaces, Señor, de exponer tu palabra. Empodéranos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayuda al débil predicador, Señor, en la exposición de todo tu mensaje, Señor, que tú has preferido, has preparado, Señor, para tu pueblo. Permite, Señor, que el predicador lo exponga claramente, de forma que todos podamos, Señor, aplicarlos a nuestra vida y que conozcamos tu precepto, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo o continuamos en este hermoso capítulo de la fe, y el autor nos ha ido mostrando a algunos hermanos del antiguo pacto que eran hombres débiles, hombres pecadores como tú y como yo, pero que Dios le dio una fe y ellos decidieron apostar por esa fe, apostar por el Dios creador. Hoy continuamos y ahora con la fe de Moisés. Y esto es un tema, la fe de Moisés es un tema que a muchos nos llena de ánimo de comenzar, porque hemos oído mucho sobre Moisés. Fue un hombre que Dios usó, un débil hombre que Dios usó para un maravilloso propósito: mostrar a Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 26. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Desde que éramos niños, me imagino que sea en todos los países representados aquí por los hermanos, siempre ha existido la costumbre de meter miedo a los niños. A tal punto que yo recuerdo cuando era niño, los muchachos nos asustaban con un hombre que salía, el hombre del saco, que salía de noche, que se oía un grito y no había quien saliese en la oscuridad. El miedo se apoderaba de nosotros. Pero gracias que teníamos una capa protectora blindada, en la cual nos escudábamos y éramos socorridos de ese miedo, la sábana. ¿Cuántos no nos escondíamos debajo de la sábana pensando que el hombre del cuco ahí no nos iba a encontrar? Ni existía el hombre del saco, ni existía la llorona, ni existían los fantasmas, ni la sábana era protectora. ¿Dónde estaba el miedo y la seguridad? En la cabeza, en los pensamientos. Eran esos pensamientos los que se apoderaban de nosotros y nos hacían actuar de esa ridícula manera. Hoy vamos a comenzar a estudiar la fe de primeramente los padres de Moisés.
que pusieron la fe de Dios por encima del temor. La Biblia nos habla en Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oí de un pastor en una predicación una anécdota ficticia que había un granjero que tenía un sembrado de melones y unos jóvenes entraron a ese sembrado para robar melones. El granjero los vio, agarró su escopeta y disparó por encima de la cabeza de los jóvenes. Los jóvenes se asustaron y echaron a correr. Y cuando llegaron al final, uno le dijo al otro, ¿no escuchaste esas balas? Y el otro le dijo, sí, la escuché 2 veces. Una cuando las balas me pasaron y la otra cuando yo pasé a las balas. Del miedo que tenían. La Biblia nos narra, nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y el pasaje de Mateo nos dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo. Va a haber asesinos, a cristianos. Está diciendo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. No, que te voy a matar. No le temas. No le temas. Que si Dios no lo permite, Él no te va a tocar. Más bien témele a Dios, que es el único que puede enviar el alma al infierno. Ahora, en nuestra debilidad, y mucho más cuando no estamos firmes en la fe, ¿a qué le tememos más? ¿A lo visible o a lo invisible? Miren, hermanos, seamos realistas. Tenemos la promesa de Dios y Dios es fiel. De que si Él no lo permite, nada va a pasar en tu vida. Pero ¿quién no se asusta cuando hay alguien con un arma apuntándolo? ¿No le temes? En ese momento, tu vida, tu atención, tu temor está en ese sujeto apuntándote, amenazándote. Le tememos más a lo visible que a lo invisible. Le tememos más al asesino que tenemos adelante que al Dios que tenemos encima. Ese asesino al cual nosotros vemos y es real, le ponemos toda atención. Se nos olvida los cánticos espirituales, se nos olvida todo. Incluso se nos olvida que nuestro Dios es más real que ese que nos está intimidando. Si nosotros tuviésemos una fe tan sólida, tan fuerte, y en ese momento entendiéramos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, yo estoy seguro que estuviésemos más tranquilos. Nos iban a matar, pero tranquilos. A veces perdemos la vista de aquellos que no vemos. Y enseguida tratamos de poner la confianza en aquellos que tenemos a mano, en lo que podemos ver. Si yo llegara detrás de esa puerta, ¿qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. En el momento en que alguien, y Dios permita que nunca nadie de nosotros pase por eso, en el momento en que alguien está siendo amenazado de muerte y se siente solo, la fe en Dios debe de llevarnos a darnos cuenta que ese Dios está ahí. Dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. En Segunda de Reyes, el rey de Siria
había sitiado a la nación de Israel. Había decidido enviar todo su ejército y sitiar toda la ciudad de Israel. El siervo de Eliseo, al ver de mañana que estaba la ciudad sitiada, va corriendo y despierta a Eliseo. No hay escapatoria. Ya es el fin. Y dice, Segunda de Reyes capítulo 6. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La fe del profeta lo mantuvo sereno, confiado, pero ya había oído de una mujer que le ofreció matarlo. Elías. Ahora, alguien puede decir, toda esta introducción para el texto de Moisés, ¿a qué viene? La fe de los padres de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 2 para tener un contexto de qué estamos hablando. El domingo pasado vimos que Jacob, antes de morir, bendijo a los hijos de José. Y hablamos de que esa bendición que le estaba dando era espiritual porque ellos tenían material todo. José era el segundo en Egipto. José, cuando muere, antes de morir, pide que sus huesos sean sacados junto con el éxodo. He aquí a lo que Dios lo estaba inquietando a ellos. Muere el faraón que conocía a José. Llega un nuevo faraón y pone en servidumbre a los israelitas que estaban en Egipto. Ese faraón teme que los egipcios los israelitas estaban creciendo en número y ordena que toda mujer israelita que diera a luz, las parteras, cuando vieran al niño, si era hembra, lo dejara vivir, y si era varón, lo matara. Ahora, ¿cómo debe haber sido ese faraón para que los padres entregasen a sus hijos? ¿No era un poder de convencimiento por votación? Ese faraón debe haber mostrado cuán cruel se podía llegar a ser cuando los padres entregaban a sus hijos. Dice Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal
y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Como decíamos, cuán cruel sería ese faraón, que los padres, por temor al faraón, llevaban a sus hijos para ser muertos. Los historiadores narran de que los egipcios llegaron a tal persecución que cuando veían a una israelita en estado, la vigilaban constantemente hasta que diera luz, para ver si era varón o hembra. El faraón envió a las parteras para que eliminase a los varones israelitas, pero ellas temían más a Dios que al faraón. Cuando el faraón las llama a contar qué está pasando, dice que son tan fuertes que cuando llegamos ya han parido. También hablan los historiadores que una de las estrategias que usaban los egipcios, aquí las madres saben que cuando están en la consulta, por muy dormido que esté tu niño, si al lado hay uno llorando, ¿qué le pasa al tuyo? Comienza a llorar. Dice que las egipcias iban a casa de las israelitas con sus hijos recién nacidos y lo pellizcaban para que llorara. Para que el israelita empezara a llorar y entonces ver si era varón o hembra. Denunciarlo para que lo mataran. Hermanos, aquellos que somos padres, puedes poner en tu mente la idea de que llegue alguien a tu casa a llevarse a tu hijo para matarlo por el gran delito de ser varón. Ahora vemos dos israelitas de la tribu de Leví que tienen a un niño y lo esconden por 3 meses. ¿Cuál es qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Por qué lo escondieron? Dice que cuando la madre de Moisés dio a luz, en el versículo 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Cuando leemos que era hermoso, hay algo que no nos encaja. En primera, ningún niño nace hermoso. Ningún niño, hermano, no seamos ciegos, nace hermoso. Nacen graciosos. Hay amor de padre a primera vista. Nos enamoramos antes que naciera, pero hermoso, ninguno nace. Por otro lado, los feitos también tenemos derecho de vivir. Entonces, si los padres no lo mataron porque era hermoso, hay algo como que no cuadra, no. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba argumentando, dice en el versículo 18 y 19, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Agradable a Dios.
el término agradable a Dios nos dice que Dios tenía un propósito con ese niño. Dios tenía un propósito con ese niño y ese propósito se lo reveló a los padres de Moisés. Por lo cual, los padres de Moisés, agradando a Dios y no temiendo al faraón lo que le pudieran hacer, decidieron esconder al niño 3 meses. ¿Qué fue qué mensaje recibieron los padres de Moisés para ver que Dios tenía un propósito con él? Hemos venido estudiando que todos estos héroes de la fe tenían algo en común. La promesa hecha a Abraham. De ti saldrá una simiente. Estos padres sabían que debían proteger a Moisés por la promesa hecha a sus padres. No estoy diciendo que Dios le dijo que Moisés sería el libertador, sería el Mesías. Pero más adelante vamos a ver cuál fue la enseñanza que esos padres le dieron a Moisés. Moisés es criado por sus padres 3 años, 3 meses. No, Moisés a los 3 meses puesto en el río, me confundí ahí. A los 3 meses los ponen en una cesta en el río para que Dios lo cuidara. La Escritura no nos dice que los padres estaban ahí. ¿Quién fue a llevarlo al río? La hermana. ¿Quién estaba en el río cuando la hermana llegó? Nadie. Nadie. Yo quiero, hermanos, estoy haciendo esta pregunta para que ustedes logren ver al Dios de nosotros, que tiene control de todo. Porque cuando llevaron al niño al río no estaba la hija de Faraón. Lo pusieron en el río y la hermana se quedó a ver qué pasaba con ese niño. Si Dios prometió o Dios pidió a los padres que lo cuidaran porque él tenía un propósito con él, no era que se ahogara después en el río. La hermana se queda cuidando y llega la hija de Faraón con sus doncellas. Lo ven, lo rescatan. ¿Y qué expresión dice la hija del Faraón? Este es de los israelitas. Lo reconoce como los israelitas. La hermana de Moisés dice, te voy a buscar una nodriza para que te lo críe. Y busca su propia madre. Ahora miren, hermanos, ¿qué cosa tiene nuestro Dios? De la misma jerarquía que salió la orden para matar a los judíos, a los niños, sale ahora el dinero para sustentar la familia de Moisés. Se llevan al niño y le pagan porque lo críen. Cuando Moisés es devuelto o es llevado ya más grande a la casa de Faraón, ya Moisés había sido instruido por sus padres en el Dios de Israel. Cuando llega el momento, Moisés tiene que mostrar la fe que los padres le han inculcado. Miren el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En la vida, hermano, tenemos que tomar decisiones. Cada día tenemos que tomar una decisión tras otra. Y esto, hermano, es de mucha importancia. Si nuestras decisiones son según la Biblia, todo nos va a ir bien porque Dios lo ha prometido. Si nuestras decisiones son conforme al designio de nuestro corazón,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocería? Escuché de una empresa llamada Decca Records que el 1 de enero del 1961, una empresa de grabación musical, estaban haciendo audiciones a grupos musicales y cuando un grupo de jóvenes con guitarra, con algunas guitarras, terminan la grabación, el dueño de la empresa dice, deséchalo. Ya son muchos los grupos con guitarra y esto va a ser un fracaso total. Él decidió, antes de que pasase, que ese grupo iba a ser un fracaso. Por esa decisión que él tomó, desechó a un grupo de jóvenes en Liverpool, que después se llamarían los Beatles. A veces tomamos decisiones tan apuradas, tan apresuradas, que va en contra de nosotros mismos. Ahora, no sabemos mucho sobre la vida de Moisés antes de los 40, pero por este pasaje sí podemos imaginarnos muchas cosas. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, nieto del Faraón. A los 40 años, rehusó llamarse nieto de Faraón. En este país que estamos ahora en persecución de inmigrantes, imaginemos un centroamericano que le diga a su abuelo Donald Trump, no quiero ser más tu nieto. Moisés decidió cortar los vínculos y que no los reconociesen más como familia del faraón, después de haber probado quizás los deleites temporales del mundo. ¿Qué ventajas había disfrutado su vida hasta ese momento? Los israelitas esclavos, trabajando arduamente, con amenazas de muerte, y él viviendo cómodo en el palacio, sin preocupación. La clase alta, sin trabajo, sin tener que buscar comida. Bienvenido, un pase VIP para donde quiera que llegara. Llegó el hijo de la hija de Faraón. Ahora, pero llegado el tiempo, comenzó en Moisés una lucha interior. Al juzgar por nuestras propias luchas, no le permitía estar tranquilo. ¿Quién soy yo? Me criaron diciendo que yo era israelita. Ahora resulta ser que estoy viviendo como egipcio. Y me imagino Dios inquietándolo. ¿Y quién soy yo? Hermanos, 40 años de abundancia. Y de buenas a primeras le viene esa inquietud a la mente. Yo soy israelita. Yo soy israelita. La palabra que sus padres le implantaron, en ese momento Dios la estaba usando. Padres que están hoy aquí, es un mandato educar a nuestros hijos en el temor a Jehová. Basta leer Deuteronomio 6 a partir del versículo 4 después del Shema y nos ordena educar a nuestros hijos en los preceptos de Dios. Y aunque tú y yo muramos sin ver a nuestros hijos doblando rodillas, Dios es poderoso para hacerles recordar todas las cosas que una vez le enseñamos. El ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de pecado, justicia y juicio. Y a nosotros recordarnos las cosas que Cristo enseñó. Dios es poderoso, hermanos. Dios no tiene un pacto con nosotros de que antes que nos muramos nuestros hijos van a ser salvos. Ni siquiera de que nuestros hijos van a ser salvos. Pero nuestro papel como padre es instruir a nuestros hijos en el temor del Dios que se nos ha revelado a nosotros. Si Dios le da vida a nuestros hijos, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Si Dios no le da vida a nuestros hijos, gloria a Dios.
Alabado sea su nombre. Moisés comenzó con una lucha terrible en su interior. Un día decide ir a ver a sus hermanos y cuando sale hay un egipcio maltratando a un israelita. Todos sabemos el desenlace. Moisés mata al israelita, lo esconde. Tiempo después, al otro día, pasa de nuevo y hay dos israelitas en contienda y él va a interceder. ¿Y qué le dicen? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe de nosotros? Moisés creía que el pueblo de Israel lo reconocería como aquel que sería el libertador. Cuando estudiamos después, o lo pueden buscar después en Hechos capítulo 7, nos dice así mismo, que Moisés pensaba que los israelitas, los egipcios los reconocerían como el libertador. El faraón se entera del asesinato que Moisés había hecho y ordena que lo maten. Y Moisés sale de Egipto rumbo al desierto. Pero antes había rehusado llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya había decidido, yo soy israelita. Ahora, hermanos, ¿cómo él veía a los israelitas? ¿Cómo Moisés hasta ese momento empezó a ver a los israelitas? Dice el texto que como el pueblo de Dios. Moisés estaba frente en ese momento a dos pueblos. Pueblo de Faraón, pueblo de Dios. ¿De cuál soy? ¿Hija de Faraón o hijo del pueblo de Dios? ¿De quién soy? ¿Para dónde corro? Moisés tenía que decidir en ese momento. Continuar viviendo como hasta ese momento estaba haciéndolo, como había visto todo en el palacio del faraón, o vivir como el pueblo de Dios. Dios que solo conocía por lo que le pudieron enseñar sus padres. Llegó el momento de decidir. ¿Quién tú eres? ¿Sigo viviendo como familia del faraón o me identifico con el Dios mío y con su pueblo? Si Moisés no se identificaba con el pueblo de Dios, tampoco se identificaría con el Dios de ese pueblo. Pero era una lucha tan grande que sabemos hoy que es una lucha sobrenatural en el cuerpo de uno, la misma lucha que tú y yo hemos tenido. En el libro de Efesios capítulo 2 nos narra de esta misma lucha, tú y yo la pasamos. Y él, Efesios 2, a partir del versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí estábamos nosotros en la casa del faraón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cabría preguntarnos, ya que estábamos en un reino de pecado,
y nos han hecho ver que pertenecemos al otro reino, al verdadero, al eterno. ¿Qué decidiste hacer? ¿Cortar con los vínculos del faraón y comenzar a vivir como el pueblo de Dios? Fíjense que Moisés nos dijo, de día voy a estar con el pueblo de faraón, pero a la hora de bañarme y comer, vino para la casa del faraón. Moisés decidió identificarse con el Dios de los israelitas. Quizás Moisés pudo pensar que desde esa posición en que él estaba, él sería mucho más útil al pueblo de Israel. Quizás podría abrir una secretaría de asuntos hebreos y cuando el faraón promulgara un edicto en contra de los israelitas, él podía interceder. Pero ese no es el plan de Dios. Hermanos, Dios en su llamado es radical. A la mujer de Lot le dijo, no mires para atrás. Dios en su llamado es radical. Dios no quiere a nadie que haya sido redimido por la sangre de su Hijo en dos bandos. ¿Con quién te identificas? ¿Con el mundo o con el pueblo de Dios? ¿Eres frío o eres caliente? A los tibios los vomitaré de mi boca. Moisés decidió hacer la buena parte. Moisés no estimó, no se preocupó por qué van a pensar ahora los que se criaron conmigo, de qué voy a vivir. Moisés se identificó con el llamado de Dios y decidió cortar los vínculos con el mundo del faraón. Dice el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando Moisés sale de Egipto y va al desierto, ¿cómo que salió él? Hermano, miren, el paladar de Moisés era egipcio. Los gustos de Moisés eran egipcios. Su apariencia era egipcia, pero su corazón era israelita. Cuando él llega donde estaban las hijas de Jetro, pastoreando, y habían unos que no dejaban que sus animales tomaran agua, Moisés los contiende con ellos, ayuda a las pastoras, y cuando ellas llegan a la casa, el padre le dice, ¿por qué llegaron tan temprano? ¿Y qué dicen las hijas? Un egipcio nos ayudó. Moisés parecía un egipcio. Cuando la hija del faraón los rescató del agua, ¿qué dijo? De los hijos de los israelitas. Ese era, hasta ahí era un israelita. Toda su crianza fue un egipcio. Pero su corazón ya había sido transformado por Dios para comenzar a andar en las buenas obras, las cuales él había preparado de antemano. Ahora, a veces vemos a alguien, incluso profesando ser cristiano, que él se siente tan atado a su pecado pasado o a su forma de vivir, que es imposible cortar con eso. Poco a poco, la Biblia no nos narra en ningún momento que cuando Dios llama a alguien, le dice, pero tómate tu tiempo. Esto es sin apuro. Tómate tu tiempo y ve pasando. De todas maneras, Dios sabe lo que hay en tu... No, Dios no obra así, hermano. No hay ni un pasaje en las Escrituras donde Dios le da chance a alguien para ir poco a poco despojándose. Lo hace nueva criatura. Lo sella con su espíritu y le da medios de gracia para ir edificándose. Cuando Moisés puso en la balanza
pueblo de Israel, pueblo de Egipto y pueblo de Dios, pesó mucho más lo eterno. Pesó mucho más las promesas. Pesó mucho más el galardón. Alguien puede decir, sí, pero que espérate un momentico, mi hermano. Yo soy cristiano verdadero. Yo todo lo que hago, lo hago por la fe. A mí no me interesan los galardones. Bueno, es que la Biblia nos dice que estos hermanos pusieron la vista en el galardón. ¿Eres más espiritual que ellos? La Biblia nos dice que el que busque a Dios crea que le hay. ¿Y que Él es qué? Galardonador de los que le buscan. Hermanos, Dios nos ha dado medios de gracia para perseverar en nuestra vida cristiana. Nos ha dado el Espíritu Santo, la Biblia, pastores, líderes, pero nos ha dado promesas para que su pueblo ponga la vista en ellas, porque fiel es el que prometió. Dios nos ha prometido un galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, hermano, nos está diciendo la Escritura que Moisés decidió primeramente por el vituperio que por los placeres. Pero, ¿vituperio de quién? De Cristo. Hasta ese momento, ¿quién es Cristo? ¿Cómo pudo saber Moisés, con la revelación que tenía hasta ese momento, de vituperios y de Cristo? Nosotros pasamos hace poco una serie sobre las bienaventuranzas y nos habla que cuando nos vituperan y maltratan y ultrajan, somos más que bienaventurados, somos bendecidos, somos macarios. La Biblia nos dice que Moisés escogió el vituperio de Cristo antes que las riquezas. Vituperio de Cristo. ¿Cómo Moisés pudo tener conocimiento de eso? De la misma manera que cuando estudiamos la fe de Abraham, el mismo Cristo dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo fue que Abraham vio el día de Cristo? ¿Se recuerda cuando fue a ofrecer a Isaac como sacrificio? Cuando vio el cordero, se gozó de la provisión, se gozó de Jehová Jireh y vio el día del Señor. Moisés también vio los vituperios de Cristo en las decisiones que él estaba tomando. Déjame tratar de explicárselo. Moisés estaba cortando todo vínculo con el hombre más poderoso que había en el mundo. ¿Qué le pasaría a Moisés al decidir cortar vínculo con el faraón e identificarse como pueblo israelita? ¿Muerte? ¿Persecución? ¿Vituperios? ¿Maltrato? Pero en Moisés estaba bien claro que el Dios que había librado a Abraham, Isaac, Jacob, el Dios que le había hecho una promesa que vendría un redentor, que libraría a su pueblo de sus pecados, algo tendría que hacer. Y Moisés vio en lo que le pasaría a él la promesa de aquel al cual la serpiente le mordería en el calcañar. Quizás no, Moisés no sabría que era él,
si él fuera el Cristo o no. Yo no me imagino a Moisés pensando, quizás yo soy el Cristo y esta gente no lo sabe. Pero Moisés sabía que el Dios que lo había escogido para esa función llevaría a cabo su plan, más allá de todo temor que le pudiera provocar las amenazas del faraón. En Hebreos 13 el autor nos dice a nosotros, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. ¿Cuál era la situación de la iglesia a los hebreos, la cual fue escrita esta carta? Temor, temor, temor al vituperio, temor al rechazo, temor al despojo de los bienes, temor a muerte. Y el autor ahora le está diciendo, Moisés, al que ustedes tienen en gran estima, es que el mismo que en el monte de la transfiguración se le apareció a nuestro Señor Jesucristo, no tuvo ese temor. Él decidió, como Pablo, dejar todo por basura por alcanzar a Cristo. Iglesia Nuevo Pacto. Para ti han sido también esas promesas. Solideo Gloria. Para ti han sido también esas promesas. A ti también Dios te ha llamado. A ti también Dios te ha sellado con su espíritu. A ti también Dios se te ha manifestado. ¿Todavía estás decidiendo quién eres? ¿Todavía tienes problemas de personalidad? ¿Todavía te asustan las burlas? Hermano, tú y yo hoy no tenemos, gracias a Dios, tú y yo hoy no tenemos persecución. Tú y yo hoy, hasta este momento, no tenemos amenazas de muerte. Y muchas veces nos quedamos en casa y no venimos al cumplimiento de nuestro deber de reunirnos en el nombre del Señor. ¿Bajo qué justificación? El viernes mismo nosotros tuvimos servicio de estudio aquí. El otro más alarma. Tuvimos servicio de estudio. Y hemos estado enseñando sobre el propósito del cristiano, la meta, cómo debemos vivir santa, justa, piadosamente. Y la asistencia fue bastante escasa. Si hoy que no tenemos persecución, todavía tú no estás firme y no sabes bien en quién has creído, cuando empiece la persecución, ¿qué va a ser de tu vida? Quizás tú hayas tenido justificación. Está bien. Pero tantos, ¿o es que no necesitan que su fe sea animada? No necesitan ver lo que Dios dice a su pueblo. Hermanos, no estamos clamando por un cómputo de hermanos para que nos oigan hablar. Tenemos gran preocupación porque la Biblia dice que los días serán peores. La Biblia anuncia que va a haber persecución. También anuncia que va a haber una gran apostasía. Tememos que alguno de nosotros caiga en esa apostasía. Pero si nos quedamos en casa, si no somos obedientes
al simple acto de salir de la casa y venir aquí, ¿qué va a ser de nuestras vidas cuando el faraón de este mundo comience la persecución contra todo aquel que se identifica como pueblo de Dios? Cuando vemos en Apocalipsis nos dice que el dragón se fue a hacer guerra contra todos los que guardan el testimonio de Cristo. Dios permita que los que estamos aquí, ninguno seamos librados de esa persecución. Sinceramente, Dios permita que los que estamos aquí, ninguno seamos librados de esa persecución. Porque esa persecución es contra el pueblo de Dios. Seamos nosotros, hermanos, como Abraham, Jacob, Josué y Moisés, que pusieron sus ojos en Jesús. Tú y yo debemos, hermanos, hacer lo mismo. Debemos poner la vista en Jesús, autor y consumador de la fe. El libro de Romanos capítulo 8 nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y todo lo que ha pasado y lo que está hoy en tu vida, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Miren, de la misma manera que Dios cuidó a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a muchos santos, para el cumplimiento de su promesa, la misma forma te va a cuidar a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha sellado con su Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Hermano, estamos estudiando como iglesia la gloria de Dios. A un Dios glorioso. Y Él no va a poner su Espíritu en alguien para la alabanza de su gloria y después lo va a dejar a la suerte para que el enemigo se ensañe con él. A todo aquel que ha sido sellado, todo aquel que ha recibido la promesa de Dios, Dios tiene cuidado de él. No estoy diciendo con eso a las visitas de que el cristiano no se va a enfermar, ni que el cristiano no lo van a matar, ni va a morir. Esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es un galardón. La promesa de Dios se resume en un galardón. Cristo Jesús es nuestro galardón. La promesa es que en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La promesa, el galardón, es que pasaremos una eternidad disfrutando de Cristo Jesús. Por tanto, los vituperios, los maltratos, las cosas que pasemos en este mundo, no se comparan con la gloria venidera. No se comparan. Moisés, siendo criado en el palacio del faraón, sin trabajo, sin problema, decidió identificarse con el pueblo de Dios y con ese Dios. Hermanos, miren, la Biblia nos dice a nosotros que no debemos amar el mundo. ¿Creen ustedes que Moisés viviendo o que había algo malo en vivir en el palacio del faraón? ¿Había algo malo en vivir en el palacio del faraón? ¿Hay algo malo en vivir con dinero? ¿Hay algo malo en vivir cómodo? No, no hay nada malo. Pero Moisés estaba en un momento de opción. ¿Qué decides hacer? Llegó el momento. O esto, o Dios. Si Moisés hubiese decidido quedarse en el palacio del faraón, quizás hoy lo conociéramos como una momia más. Quizás hoy lo conociéramos como una momia más.
Pero Moisés decidió la buena parte. Moisés decidió, como vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, vivir como viendo el invisible. Moisés decidió por Dios y hoy es recordado como un hombre al cual Dios usó para liberar a su pueblo, para mostrar a Cristo el Redentor. Una vez más yo quiero preguntarte, ¿estás tú corriendo más peligro que Moisés? ¿Estás desechando tú más beneficios que Moisés? ¿Estaba Moisés decidiendo por un Dios al cual tú no conoces? ¿O tienes tú más revelación de ese Dios que Moisés? ¿No es verdad, hermano, que tenemos más revelación? Entonces se nos ha dado más, se nos va a demandar más también. Se nos ha dado más y se nos va a demandar más también. Yo quisiera, antes de concluir, animarlos, hermanos. Animarlos primeramente a decidir cortar con el mundo. A decidir cortar la amistad con el mundo. A decidir que las luces de la fe y de las vanidades del mundo no te atraigan porque te van a quemar. Quiero animarlos también a escudriñar las Escrituras para conocer al Dios que te ha llamado, al Dios que ha prometido estar contigo todos los días. No podemos, hermano, pretender luchar nuestra vida cristiana con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No podemos, porque el corazón va a estar en el centro. Y engañoso es el corazón. Es momento de decidir con quién nos identificamos. ¿Con el faraón o con Dios? La Biblia nos narra de dos grandes grupos. La Biblia nos narra dos grandes grupos. Unos que perdieron y van a ser lanzados en el lago de fuego. Y otros que fueron más que vencedores y fueron recibidos. Venid benditos de mi Padre. ¿De cuál eres? Quiero dejarte pensando en eso. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu sabiduría, Señor, tú has permitido esta tu palabra hoy, en este día, para nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a decidir por ti. Ayúdanos a anhelarte, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, a ver quiénes somos, Señor, según tu llamado, tu propósito. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz del Espíritu Santo, a desechar toda amistad con el mundo, Señor, porque es enemistad contra ti. Ayúdanos, Señor, a conformarnos con la mayor de las bendiciones y riquezas que puede tener alguien. Y es que por el puro afecto de tu voluntad, tú nos has puesto en el amado. Nos ha dado la posibilidad de venir delante de ti, Señor, reconociéndonos que solo en ti hay salvación. Suplicamos en esta hora, Señor, porque tu palabra penetre en los corazones de aquellos que aún viven en rebeldía. Da vida, Señor, usa tu palabra para dar vida, Señor, a aquellos que hoy aún rehúsan de Cristo Jesús. Hazle ver, Señor, que en el día de la segunda venida no va a haber opción. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, Señor.
Oh Padre amado, queremos, Señor, concluir, como dijo Martín Lutero, Dios nos ayude a permanecer firmes, Señor. En el nombre de Jesús.